van a empezar ustedes, pero de momento me toca a mí exponer, me pueden interrumpir, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, ¿no? Vamos a ver esta serie de conceptos y la intención es que ustedes se profesionalicen con estos métodos de la investigación. ¿Qué quiere decir ser profesionales? Bueno, ser profesionales significa pertenecer a un sector, ¿sí? En este caso, nosotros estamos en el sector de la educación superior y ustedes están instalados en lo que va a ser la Academia de Derecho, que ya lo veremos. Entonces, bueno, estamos hablando de una de las actividades más recurrentes del ser humano, más todos los seres humanos, todos, tenemos que acercarnos al mundo del conocimiento, tenemos que conocer. Y al conocer, vamos a explicarnos a nosotros mismos la noción, la idea, lo que significa o lo que representa para nosotros una cosa, algo externo a nosotros. También tenemos conocimiento interior, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el conocimiento adopta el punto de vista impersonal para explicar las cosas. Vamos a hablar un poquito también de explicación de las cosas o solución de problemas. Tiene que ver, por ejemplo, también con la magia, con el conocimiento mágico o con el conocimiento metafísico. Ahorita lo vamos a ver. Pero el conocimiento en sí, el mundo al cual nosotros pertenecemos ahora, eh, diferente del mundo de la revelación, por ejemplo. Lo que está en la Biblia, lo que nos dicen los sacerdotes, lo que dice el Papa y todo eso, es revelación, ¿sí? Es que me lo revelaron, es que me dijeron, es que me puse a pensar y lo descubrí. Bueno, también eso es valioso, pero no es conocimiento. Ahora, este papa que tenemos fue muy listo porque él es ingeniero y entonces se puso a escribir un libro sobre la contaminación ambiental y tiene unos conocimientos interesantísimos al respecto en un libro que se llama Nuestro mundo, la casa común se llama, que quiere decir pues que el mundo es la casa de todos, ¿no? En fin, esa parte de él es conocimiento. La otra es que, ay, me lo dijo Diosito bajo la palomita y todo eso. Eso es revelación, no es conocimiento. Si no es conocimiento, no va a pasar a ser sabiduría, ¿sí? Y todos los seres humanos queremos conocerlo. Si ustedes han tenido bebés en su casa, han visto, incluso otros seres, ¿eh? Por ejemplo, los perritos también quieren conocer, los pajaritos, los animalitos, todos conocen, ¿sí? Pero no todo es sabiduría y no todo es ciencia. En el caso de los seres humanos, atraviesa por la filosofía. De hecho, las primeras ciencias todas emanan, o sea, de la filosofía, que es, que es un conocimiento que se preocupa por saber qué es lo humano. ¿M? De la filosofía, luego ya comienzan pues a hacerse las divisiones de las diferentes disciplinas, incluso, bueno, las leyes son, digamos que el brazo armado de las humanidades, el brazo armado de la filosofía, del arte, de la ética, de la estética, de todos estos valores, ¿no? Em, filosóficamente también se brindan respuestas que generan nuevos conocimientos. Pasemos ahora a ver la parte de la sabiduría. ¿Qué es que alguien sea un sabio? ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, la sabiduría está asociada también a la prudencia, a la instrucción, al saber, a la ciencia, a la cultura, a la doctrina y a la omnisciencia, ¿sí? Todo esto es así como muy grande. Y también tenemos estos puntos de vista filosóficos, metafísicos y hermenéuticos. Me interesa mucho que trabajemos la parte de la hermenéutica. Ahora les voy a decir por qué. Pues sí, aquí como dice, desmonta las experiencias de lo real en elementos teóricos, explica los orígenes, la gestión. La sabiduría siempre va al origen, ¿sí? Siempre dice, ¿y esto de dónde surgió? ¿De dónde viene? ¿Sí? Ya. Em,
en lo que yo les acabo de contar del agujero de ozono de Australia, ahí hay una hermenéutica que ahora les voy a decir. Les cuento que dicen, la ciencia dices, el problema es primero que lo teníamos abierto, el agujero del ozono, y que se iba a morir un montón de gente, como se ha muerto mucha gente por estas cuestiones de contaminación, ¿no? Y después, ¿qué vamos a hacer? Pues empezaron a hacer cosas, a probar aquí, a probar allá. Bueno, pues vino el universo y ¡paz! Manda la pandemia, que creemos que no tiene nada que ver, pero ya seguramente por ahí va a haber algún ensayo de algún filósofo o algún teórico que va a explicar la relación entre la pandemia, el quedarnos en la casa, ¿sí? Fíjense bien, la falta de movilidad, aislamiento, como ustedes quieran, que redujo la emisión de los gases invernadero y estas cosas que dañan la... Y entonces, como resultado, ¿qué pasó? ¿A dónde fue eso a dar? Se solucionó ese problema. Hay otros, pero ese que era el más grande agujero, ese se solucionó. Entonces, la hermenéutica, como vamos aquí, establece significados y el sentido. ¿Qué significa que se haya abierto un agujero de ozono? ¿Qué significa? Bueno, pues entonces ahí se analizó, ahí se vio esto, eso es. Pero, ¿cuál es el sentido? ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde va este problema? ¿Sí? Y esto tiene que ver con una facultad del pensamiento, que tiene que ver, por supuesto, con la filosofía, porque la filosofía es muy del pensamiento, que tiene que ver con discurrir. Y discurrir tiene que ver con el discurso, que es lo que a mí me interesa, el discurso de la ciencia. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, Sí, profesora. conste, ¿eh? Entiendo si andan por ahí tendiendo las camas o barriendo, lo que sea, yo puedo seguir hablando y ustedes me pueden seguir escuchando, pero luego sí, todo esto que yo les digo, aplíquenselo a ustedes. ¿Por qué les estoy contando? ¿Por qué les hablo del discurso? Les hablo del flujo de pensamiento, les hablo del orden, de la organización del mundo de la ciencia. Y una cuestión básica para el mundo de la ciencia, como lo vamos a ver, va a ser el discurso, lo que se dice, ¿no? Las conversaciones que hay, escritas u orales. Y el discurso discurre, transcurre. El discurso va una idea detrás de la otra, una idea detrás de la otra, de cierta manera organizadamente. Acuérdense también que los seres humanos hemos diseñado, desarrollado la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática es la organización. En nuestro caso, la organización de las palabras. Y para la ciencia, perdonen que tenga esta carraspera, pero no es COVID, es nomás carraspera. Carraspera, pues del invierno. Entonces, lo que yo les decía es que lo que me interesa que entiendan es que las ideas van una tras otra, tras otra, tras otra, ¿sí? Tienen que estar hiladas, tienen que seguir un orden. El orden es sujeto, verbo, complemento. Sujeto, el agujero de ozono. Verbo, se abrió, complemento, en Australia en la década de los 80. Eso empezó. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué me vas a seguir contando? ¿Sí? Esto es el discurrir, esto es el discurso. Entonces, ustedes forman parte de los hablantes del discurso de las ciencias jurídicas. Entonces, es muy importante hablar y escribir. Por eso, en esta clase, para la quinta semana, ustedes empiezan a hablar y yo les voy a decir de qué van a hablar. Aquí vamos a ver la diferencia entre lo empírico y lo teórico. Lo empírico que tiene que ver siempre con la experiencia, ¿sí? Con una experiencia sensible.
Sí tiene que ver con el conocimiento también y con el pensamiento, pero vamos a ver aquí desde el punto de vista del conocimiento, un enfoque empírico, que es un enfoque práctico de aplicación, miren, busca una explicación de las cosas, ¿sí? Tiene que ser deductivo, puede ser hipotético. Tiene un concepto positivista. Ese es positivista quiere decir que lo puedo tocar, lo puedo medir, está presente en el mundo, ocupa un lugar en el espacio. Eso es lo que significa que algo sea positivo. No crean que es positivo o negativo, no. Esa es una discusión del siglo XIX. Entonces, el enfoque es subjetivo en una, pero claro que también tiene partes objetivas, por sujetos estudiados, porque es una parcialización del conocimiento. Las técnicas de recolección de la información ya lo tenemos aquí, los datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Para mí es muy importante que sepan que el próximo miércoles vamos a tener la clase que nos va a ofrecer el INEGI sobre estadísticas judiciales. Ellos no le llaman estadísticas judiciales, eso le he puesto yo, pero son las estadísticas o es el sitio y la medición de datos cuantitativos, también tienen algunos cualitativos, ya lo verán ahí, sobre el desempeño del gobierno o el desempeño del Estado. ¿Qué hace el Estado? Que pues a nosotros nos interesa como abogados, ¿verdad? Como abogadas, abogar por el buen comportamiento de los instrumentos estatales. Pero aquí entonces vemos que utiliza la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Y estudia el campo, o sea, lo empírico, me voy al campo donde está el objeto de estudio, al lugar, al sitio. Si yo estoy trabajando sobre la actuación del Ministerio Público, tengo que ir a ver al Ministerio Público, ¿sí? Aquí está, además, se les dice los procesos: explicar, predecir, controlar. Es descriptivo, explicativo, experimental o estudia las correlaciones, ¿sí? Y ustedes, estas palabras son las que tienen que utilizar y tienen que decidir si quieren hacer lo empírico o lo teórico. El análisis teórico es, bueno, pues es un análisis. Vamos a ver de qué partes consta esto, ¿sí? Y puede ser deductivo o hermenéutico, deductivo que tiene que ver, acuérdense, de lo general a lo particular, y hermenéutico que tiene que ver hacia dónde va, porque la teoría siempre se apoya en teorías, la teoría siempre se está desarrollando, ¿sí? Y las teorías siempre van a estar sujetas a avances, ahorita lo vamos a ver. El enfoque, el teórico, incluso metafísico, es una teorización de la realidad, que quiere decir yo me voy a explicar en palabras lo que está sucediendo allá, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros que ir decidiendo cuál va a ser, mi enfoque va a ser empírico o teórico, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver las características de la, se conduce en ambiente universitario, académico, se fundamenta en las teorías, utiliza la epistemología como base, que la epistemología, ya lo saben ustedes, son las teorías del conocimiento, o sea, cómo podemos conocer. Y ustedes tomaron sus clases de lógica, ya conocen estas palabras, ¿no? Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguien me dice algo? ¿Sigo? Sí, profesora, todo bien. ¿Alguien va a hacer ya, va a tener algún enfoque empírico? ¿Alguien va a hacer un estudio de campo o todo va a ser teórico? ¿O quién va a ser teórico? ¿Quién va a revisar una teoría? ¿Quién sabe? ¿No? Bueno, ya saben que al rato les pasa Israel esta filmación, esta película, y entonces ya vamos viendo.
Fíjense que la curiosidad también es un motor de los seres humanos. También la curiosidad nos lleva nos ha llevado a hacer cosas fantásticas, el ser la curiosidad. Como puedo volar, y pues hace 100 años muy pocas personas podían volar, ¿no? Apenas estábamos desarrollando la aviación. Hace 100 años apenas no había internet, apenas estábamos haciendo el telégrafo para la comunicación a distancia. Entonces, es una forma especial superior, de veras que es una actividad desarrollada de manera voluntaria, pero como les digo, es una de las actividades superiores. Por eso ustedes deben sentirse muy contentos. No es para que desprecien, nadie es ignorante, no es para que desprecien a los que no, a las personas que no se dedican a la vida académica o que no han tenido oportunidad de entrar a una iglesia, a una escuela. ¿Qué iglesia? Es para que ustedes ayuden y transmitan a los que no saben lo que ustedes sí saben. Entonces, aquí la curiosidad se activa mediante estímulos exteriores, ¿sí? Por eso, la biblioteca digital que nos presentaron, a ustedes les abre un horizonte, ¿sí? Entonces, esto es una parte de curiosidad. La curiosidad la tenemos que educar para no lastimar a los demás. Y la curiosidad siempre tiene que tener científica. No es bueno el, el chisme para dañar a alguien, no. El testimonio sí. Yo voy a conocer esto, voy a enfrentar esto. Con esto ya nos vamos a ver otra condición necesaria para la ciencia, que es el uso de la memoria, ¿sí? Porque la memoria, cuando se marca la historia y la prehistoria de la humanidad, la historia de la humanidad empieza, o el proceso de civilización empieza con la escritura, ¿sí? Cuando el ser humano empieza a transformar la realidad en signos, en signos. Tiene que ver esto con el signo lingüístico, con el sentido de las palabras. Ustedes y yo podemos hablar ahorita de Huatulco y a lo mejor nadie ha ido a Huatulco, pero han oído algo y entonces podemos empezar a platicar por eso. El hombre, el ser humano antes, digamos, de la historia, lo que hacía era tener que asistir, tener que tocar y ver, ¿sí? No, ¿quién podía hablar de Huatulco? Nadie, no se hablaba de Huatulco, cómo se relacionaban, ¿sí? Entonces recuerden ustedes la palabra escrita, ¿sí? Por eso la escritura es civilización, ¿sí? Y la escritura de la ciencia en estos momentos, porque al principio pertenecía solamente a los caballeros templarios, a los monjes benedictinos, a la Santa Inquisición, todas esas, ¿verdad? O dos por ahí, 2 o 3 magos también que veían las cosas, no, ahora ya no. La escritura de la ciencia es democracia, es desarrollo humano, es resiliencia, es sustentabilidad. Lo que estamos haciendo nosotros ahora en la pandemia es mostrar nuestra resiliencia, ¿sí? La forma en que estamos atravesando esta situación tan desvesturada. Entonces, la memoria es importantísima. Eh, por eso yo tengo aquí tengo mis notitas, ¿sí? Que ando con todas notitas por toda la casa, ¿sí? Tengo también, como les dije ya, una libretita que me compré por allí y ahí escribo mis cosas. Ustedes todos ojalá se dediquen 1 hora al día. ¿Qué es 1 hora al día para ustedes, muchachos? 1 hora al día a escribir, ¿sí? A escribir, porque todo les va a servir. Todo lo que escriban los convierte en personas civilizadas, ¿sí? Fíjense, la memoria es un proceso psicológico que sirve para almacenar información codificada, registra. ¿Qué quiere decir que esté codificado? Quiere decir que está en signos. Aquí yo ya tengo todas. ¿Quiénes son estos? Sí, por ejemplo, aquí no están mis alumnos, pero aquí están los nombres de mis alumnos que el aula me dice que no han intervenido en los últimos 20 días, que ya les mandé un mensajito diciéndole qué pasa, cómo no has entrado al aula, ¿sí? Aquí no están los alumnos,
pero me puedo referir a ellos, los puedo nombrar porque los puedo escribir. Ustedes cuando escriben su proyecto lo van convirtiendo, lo van acercando a una realidad. Otro elemento más es la capacidad crítica, ¿sí? Que es un resultado del pensar y de la imaginación. Todos los seres humanos tenemos estos deseos, ¿sí? De cambiar, de mejorar. Luego a lo mejor en el camino nos tocan malas circunstancias y por ahí cometemos un par de errores, pero estoy segura que ustedes no, porque ustedes están en una profesión que es una profesión muy ética, porque es, como les dije, el brazo armado de las humanidades y es la campeona de la organización de la sociedad, ¿sí? El derecho, la justicia, el supuesto ahora los derechos humanos. Entonces, la capacidad crítica resulta de, fíjense bien, de procesos de oposición y cuestionamiento. En consecuencia, es abierta. ¿Qué quiere decir procesos de oposición y cuestionamiento? Pues que a mí me dicen que está el COVID y yo digo, ¿qué será eso? Yo no lo conozco, no lo he visto, ¿sí? Entonces, me opongo a creer en el COVID. Pero si no es el COVID, ¿qué está matando? Entonces es un proceso de oposición y cuestionamiento. Esa es la capacidad crítica que tienen ustedes cuando me platican. Por ahí hay una persona que dice por qué uno de los proyectos de investigación muy interesantes, porque es muy desafiante, me dice una alumna, es que están ahora con la perspectiva de género y con todas estas nuevas pues maneras de acceso a la justicia de las mujeres y todos estos derechos humanos, está pasando alguna cosa. Hay algunos casos en los cuales por el mismo delito se le aplican penas más largas a los hombres que a las mujeres. Entonces ahí hay una discriminación. Ese es un proceso de oposición. Y luego cuestionamiento. Esa es la capacidad crítica. Es abierta porque estamos siempre oponiéndonos y siempre cuestionando, ¿sí? Con elementos de origen emotivo como de carácter racional también. La ciencia positiva solamente aceptaba el razonamiento, la lógica, pero pues la lógica a qué los llevó a decidir, según ellos, porque veían que había un montón de personas de raza negra que cometían errores y que cometían que había que llevarlos a la cárcel. Entonces dijeron, es que mírales la cara, ¿verdad? No se parecen a nosotros, ¿no? Y mírales cómo tienen su cráneo, y mira la boca, mira esto. Esos son señales de maldad, ¿sí? ¿Qué pasó con eso? Esa era la ciencia positiva. No, señores, vamos a atravesar otros conocimientos. Vamos a ver por qué a esos sí los pescan y por qué a los ladrones de cuello blanco no los pescan, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya se dan cuenta de lo que es la capacidad crítica. Todos ustedes deben tener esta capacidad crítica para encontrar un problema. Ahí donde nadie más ve problemas, ustedes tienen que encontrar un problema, ¿sí? Esa es la capacidad crítica. Ahora vamos a ver lo que es observar y experimentar, ensayo y error e innovar, porque todas estas técnicas ustedes las pueden poner en práctica. El método científico, ¿sí? Fíjense bien, el método científico es, ay, a ver qué le hice. ¿Quién sabe qué le hice, muchachos? Esperen, ahí está. El método científico, ¿verdad? Sirve, es un proceso, que quiere decir, son unos pasos, son fases, instrumentos que resulten fiables, proceso que tiene como finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos para enunciar leyes, pero no leyes como la que sacan los senadores y los diputados, no, sino leyes en general para la naturaleza, para el conocimiento humano, para todo. La ciencia trata de establecer una ley que dice las cosas son así. Es una
y que eso que fundamente el funcionamiento del mundo contra la experiencia personal. Yo, cuando voy a ser científica, si les digo a la gente, no te pongas la vacuna porque dicen que, ya sabes cómo son los chinos, ellos inventaron este virus, como es lo que hace Trump, ¿no? Que dice que el virus es chino. Y entonces, pues, digo, ¿y en qué te basas tú para eso? ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué fase seguiste? Ah, no, pues es mi opinión. Bueno, la opinión no es ciencia, ¿sí? La opinión no es ciencia. La ciencia, como les digo, sigue un proceso, ¿sí? Y establece relaciones entre hechos. Mi experiencia personal no puede convertirse en una ley científica. Porque yo lo digo, no. La ciencia siempre pertenece a un grupo, a una sociedad, como vamos a ver. Ay, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué no me...? Ajá, aquí está, este ya lo pasamos. Por ejemplo, miren, aquí está, digamos, el proceso, una pregunta, el uso de una lupa, vamos a leer, vamos a hacer experimentos, a ver qué es lo que pasa y luego vamos a tener un resultado. Son pasos. Primero la observación. Acuérdense que primero viene la observación y luego viene la experimentación. Esto lo saben ustedes desde la prepa. Aquí hay un ejemplo. La ciencia siempre pone ejemplos. Entonces ustedes por eso también en sus trabajos tienen que poner ejemplos, porque se tiene que demostrar. El ejemplo es la evidencia. A la observación que tenemos aquí, el ejemplo es una persona desapareció de manera repentina y sospechosa en algún municipio de la República. Pregunta, ¿por qué las personas desaparecen? ¿Y qué hace el gobierno para encontrarlos, no? Y aquí pues ya lo ven que esto es un proceso, ilustración que tenemos aquí, lo van viendo que es, aquí nos está diciendo cómo es un círculo, ¿sí? Pero es un círculo virtuoso, virtuoso. Y porque siempre estamos investigando, siempre estamos pensando. Ay, ¿ahora por qué? Ok, ajá. Ahora, entonces tenemos que tener una hipótesis, una conjetura, conjetura. Si tenemos que conjeturar y apréndanse todas estas nuevas palabras, ¿no? Doctora, yo me imagino que no, esa no es una hipótesis. Yo creo que no se trata de creer. Se trata, sí, de hacer un cuestionamiento y tratar de acercarse a una respuesta. Es una conjetura, ¿sí? Una respuesta tentativa a un problema y esa respuesta se va a ratificar o a rectificar. Yo creo que todos los municipios libres los municipios libres de este país deben contar con traductores de lenguas indígenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay 60 lenguas indígenas y tenemos 750 personas de lengua indígena en las cárceles y no hay quien las atenda. Entonces, acaban de decidir que que las lenguas indígenas son también las lenguas nacionales, entonces ahora o aprenden lengua. Esa es mi hipótesis. La voy a ratificar o la voy a rectificar. Entonces es aquí, como ven, es la afirmación de un resultado o relación destinado a ser probado por una investigación. Entonces, doctora, en mi proyecto terminal yo no tengo ninguna hipótesis, pues no es ciencia. ¿Qué vas a hacer? A lo mejor me vas a repetir lo que otros dices, entonces me van a hacer reseñas, o a lo mejor vas a citar nada más. No, tienes que tener una idea de cómo solucionar el problema. Y fíjense, aquí les voy a enseñar cinco posibles explicaciones, 5 posibles hipótesis. Las personas desaparecen porque existe una complicidad entre los cuerpos policiales y los delincuentes para llevar a cabo, aquí hay a cabo en dos palabras, el delito. Otro, ¿por qué los casos de desapariciones no salen a la luz pública y el gobierno no siente ningún tipo de presión social o mediática para iniciar la búsqueda de las personas?
¿Será cierto o no es cierto? ¿Se fijan? ¿Lo ratifico o lo rectifico después de investigar? Debido a la impunidad por parte del gobierno, los delincuentes se sienten protegidos y es por eso que siguen cometiendo estas desapariciones. La falta de gobernanza, de garantía de orden civil es responsable de la desaparición de personas. Aquí me falta una A. La impunidad de delitos de desaparición de personas puede frenarse con el acceso equitativo a la justicia. Ahí hay 5 hipótesis. Yo puedo enunciar todas las que quiera y luego decidir, yo voy a, mm, a elegir esta, que es la que voy a contestar. Existe una complicidad entre los cuerpos policiales y los delincuentes para llevar a cabo el delito. Ah, bueno, te vas por ahí, ¿sí? Puedo tener muchas hipótesis, puedes tener muchas hipótesis. Y en este momento ustedes pueden tener una hipótesis para su licenciatura y luego retomar el caso en la maestría, ampliarlo y luego llevarlo hasta el doctorado, ¿sí? Y convertirse en eso. Aquí vamos a ver entonces, después de plantearnos el problema, plantearnos la posible solución, ahora vamos a la comprobación, a la verificación y a la experimentación, ¿sí? Y bueno, aquí también vamos a ver en esta ilustración cómo nos dicen que la observación, la intuición es importante también. La intuición es lo que llaman el sexto sentido, ¿sí? No es que yo me imagine, imaginar es otra cosa, es que yo intuyo que, deduzco, discurro. Todos estos son actividades del pensamiento que les interesará a ustedes desarrollar porque nuestra mente es valiosísima y lo que pensamos, em, el pensamiento se vuelven palabras y las palabras se vuelven acciones. Entonces tenemos que tener muy, muy claro todo esto. Entonces tenemos que probar, experimentar y verificar las hipótesis. Aquí puede ser parciales o en su totalidad. Parciales, yo voy a hablar de la desaparición de personas de Chihuahua, pero voy a hablar de la desaparición de personas de Chihuahua en el municipio de, y luego ya descubrí que mejor voy a tratar la desaparición de personas en estas calles, en 5 calles de Chihuahua, del municipio tal, de Casas Grandes, de ahí desaparece la gente. Y eso es lo que yo voy a. ¿Eso sirve? Sí sirve, aunque sea un centímetro cuadrado de conocimiento, sirve. Por aquí el ejemplo de la comprobación, verificación y experimentación es que aquí vamos a ver las técnicas de la investigación que depende del tipo de hipótesis, ¿no? La recolección de datos y cifras sobre las desapariciones que se dan en el municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. Eso es ya para, ya voy delimitando pues mi área de problema, para clasificar esos datos, analizarlos y evaluarlos porque a lo mejor resulta que en el municipio de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, no son tan significativas, acuérdense de significado, la desaparición de personas. Pero en el siguiente sí, o en unos vecinos sí, poco a poco voy haciendo la luz en esto. ¿Ok? Bueno, las teorías son muy importantes en su proyecto de investigación. Ustedes tienen que citar las teorías que respaldan o que descarten las hipótesis, ¿sí? Elijan la que tenga más probabilidad de confirmarse como ciertas. La teoría explica la realidad, pero sobre todo la teoría, lo que dice aquí es la plataforma, el sustento de cualquier investigación científica, por lo cual les digo que pertenecemos a un campo de conocimiento y nos movemos con una serie de compañeros que son colegiados, por ser el colegio de derecho, que hablan de estas cuestiones, ¿sí? Los gobiernos de Chihuahua se preocuparon más por negar el grave problema de las desapariciones que por asumir estrategias y protocolos de búsqueda. Ya sabemos que esto suele suceder como cuando niegan, ¿no? Que no está pasando nada, no sucede el COVID o cambian las cifras, ¿no? O apoyar a las familiares, etcétera. Luego aquí está ya este ejemplo, ¿no? De la teoría de la explicación.
Los resultados son consecuencias de la utilización de técnicas de investigación. Ujú. Aquí me interesa que ustedes revisen que las técnicas sean de tipo documental o de campo, con los datos e información procesados. Como se pueden dar cuenta, yo no leo lo que ustedes están leyendo, sino que solamente lo comento para que ustedes obtengan más información y que, bueno, esto lo pueden leer después y pueden aprenderse las palabras, ¿sí? Em, el ensayo y error es muy interesante también, aunque nosotros en las ciencias básicas, em, pues no hacemos mucho prueba de ensayo y error, ¿verdad? Sí, hay una serie de posibles hipótesis, solo una es correcta. Y entonces el equipo de investigación prueba o ensaya cada hipótesis hasta llegar a el método ensayo y error es el método experimental en ciencias naturales. El ejemplo es lo del COVID. Acuérdense que pusieron un grupo de control y un grupo al que sí le daban COVID, digo, a que sí le ponen las vacunas y otro al que le ponen un placebo, ¿no? Aquí, y entonces ya se va descartando las respuestas, ¿no? En, eh, sí podemos utilizar el ensayo y error en ciencias sociales y en derecho, sí, porque podemos decidir, vamos a ver, vamos a ensayar estas teorías y vamos a ver cómo resultan, ¿no? Pero esto, una investigación de ensayo y error no conviene para los límites del trabajo que nos piden ahora que nos piden ahora en la coordinación de derecho, que son solamente 30 páginas, ¿no? Bueno, aquí está el ensayo y error. La idea más común es esta de cómo aprendiste el fuego, pues porque me quemé, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo importante que tiene que ver innovar, inventar una novedad, un cambio, un avance, para que ustedes no nada más repitan lo que alguien más está diciendo. Y recuerden que para nosotros los seres humanos siempre estamos innovando y probando alternativas. Jóvenes, por favor, ustedes también, para su estudio en cualquier ámbito de la vida, ya les he platicado que aprende uno de los errores, ¿sí? De los errores que comete y bueno, pues que cada vez los errores sean menos graves, eso es de lo que se trata. Por eso a los niños y a los jovencitos, a los adolescentes que cometen, pues que cometen un gran crimen o algo así, pues se les trata de cierta manera porque no son responsables, estaban innovando, estaban inventando, no saben ética, etcétera, etcétera. Pero ya cuando es uno grande ya no se vale, ¿verdad? Entonces siempre tomamos algo que ya existe, lo reconstruimos, lo reorganizamos o lo cambiamos y le agregamos algo nuevo, ¿sí? Me interesa irme rapidito ya, porque a lo mejor ya se están ustedes durmiendo, que ya tengo mucho tiempo de hablar, pero Academia y Cambio, la Ciencia de Investigación y las escuelas de Derecho. A ver, vamos a ver aquí. Nosotros estamos en un sistema privilegiado del conocimiento. Por cierto, por supuesto que les digo que se tienen que sentir muy orgullosos de que la UAM es la primera universidad en ese ranking que les mandé, ¿se acuerdan? Eso es algo muy interesante. Si leyeron todo el artículo, ahí van a ver que es sobre todo por la producción de conocimiento que tenemos. El trimestre pasado tuvimos el famoso Libro Fest, que espero que ustedes siquiera hayan visto los conciertos, siquiera hubo concierto de rock, espero que siquiera la hayan. Si no, pueden asomarse al Librofest todavía en Facebook, que ahí están los conversatorios, las conversaciones, todo, por si, ay, no sé qué hacer, pónganse a verlo, ¿sí? Además, como les digo, si tienen otra cosa que hacer, uno puede andar barriendo, trapeando, limpiando la casa, lavando la ropa y escuchar estas cátedras, ¿verdad que sí? Entonces, nosotros, como les digo, tenemos estas maravillas de libertad de cátedra y libertad de investigación. En otros países no pasa eso. Entonces, bueno, aquí nosotros pertenecemos al Departamento de Derecho que creó en 1985 el programa editorial
alegatos. Entonces, esa es nuestra academia, pertenecemos a esa sociedad. Sí, y aquí está. El objetivo es que la investigación vaya dirigida a los problemas nacionales e internacionales, ¿no? Por cierto, por ahí hay ya una reseñita mía que me publicaron, que espero que ya la hayan leído. Ok, ¿qué es la ciencia entonces? Es un conjunto de ideas racionables, verificables y falibles, porque acuérdense que siempre estamos mejorando para elaborar construcciones conceptuales del mundo, ¿no? Para mejorar. La ciencia sirve siempre para mejorar. Ujú. Y claro, la ciencia aplicada se convierte en tecnología, que ustedes para nosotros ciencia jurídica es lo que se publica en alegatos en la Academia de Derecho de la UAM. Esa es nuestra fuente. Ya después, si nos vamos a otro lado, bueno, aquí está el tipo de ciencias, las fácticas, las formales, etcétera. Nosotros somos de las ciencias sociales, ¿no? Y yo, las ciencias sociales, y aquí falta lo mío, que es la, la literatura. Pero a ver, pero fíjense, todas las ciencias fácticas, las ciencias formales, las matemáticas, la lógica, la ciencia, todas necesitan de la lengua para expresarse. La ciencia se explica en lengua. Entonces, pues que yo sea una mujer de letras y que me interese la lengua, pues me habilita para decirles a los hasta las matemáticas también se expresan en la lengua, ¿sí? La lógica también se expresa en la lengua, la tecnología, todo, todo, todo. Bueno, aquí está, la investigación tiene el proceso y la forma, ¿sí? La forma de la investigación puede ser pura o puede ser aplicada. La aplicada sería, por ahí alguien que me contó que va a ir a visitar a 3 personas en la cárcel para que se revise, la persona, para que se revise la sentencia. Esa va a ser una aplicada, pero a partir de la teoría, debemos de tener una teoría, ¿sí? La investigación puede ser histórica, puede ser descriptiva, puede ser experimental. Ustedes van a decidir, ¿sí? Em, Aquí está lo que hace la historia y aquí está, sobre todo aquí ven los pasos, porque ese es el método, ¿sí? Aquí está la descriptiva, que es la que yo les recomiendo la histórica y les recomiendo la descriptiva, ¿sí? Para que ustedes puedan elaborar sus 30 paginitas, 35 paginitas muy honrosas, ¿no? Y para que puedan ponerlo también en su currículum vitae. Las escuelas de derecho, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, está investigaciones jurídicas de la UNAM, aquí hay un problema, la libre de derecho, las privadas, ¿no? La Albero, la Panameto, todo eso. También los tribunales y consejos jurídicos, los organismos internacionales también ahí tienen sus escuelas de derecho. Y la ONU, por ejemplo, que saca sus principios rectores, también todas esas son escuelas de derecho, ¿sí? De lo que va hacer la justicia. Aquí está las tesis del neutralismo y el positivismo, pero hay otros, ¿sí? Hay otras tesis, hay otras enfoques que tienen que ver, por ejemplo, con los de la posmodernidad, que es la investigación sincrética, ¿no? En fin, tenemos también la explicación del historicismo y el marxismo también, que explica estas cuestiones, que es este enfoque. Ahora vamos a ver la metodología de la investigación. Tiene que ver, es un conjunto relacional de técnicas y procedimientos. Pero voy a ir rapidito con esto porque ya lo sabía. La investigación documental se basa en documentos, fuentes bibliográficas, hemerográficas, archivísticas, ¿sí? Se consulta libros, artículos o ensayos, pero también hay documentos audiovisuales y también hay documentos virtuales, ¿sí? Los documentos audiovisuales tienen que ver pues con las conferencias, las películas, todo lo que hay ahora en el mundo, ¿no? Lo que se da gracias al Internet y qué es lo que les digo que es la posmodernidad, que ya estamos en la posmodernidad y que tenemos una visión muy amplia y muy crítica de el estado de cosas.
Y hay también documentos virtuales. ¿Qué documentos virtuales? También por Facebook, también, aunque con más, no es, Facebook es una fuente de información criticable, ¿sí? Es criticable. En fin, y bueno, ya vemos los famosos Wikileaks y la discusión que se tiene ahora sobre si se debe de dar asilo o no a Assange, que a mí me pone muy contenta y que digo que sí. Pero bueno, la investigación de campo. Siempre das una consulta documental, nos vamos al lugar del trabajo, a lo que se llama in situ, ¿sí? In situ, me voy al sitio donde están. Voy a ir a ver en el ejido qué problemas tienen. Voy a ir a trabajar al call center a ver qué problemas tienen. Bueno, ahorita no podemos ir, pero sí podemos tener acceso a todos ellos y acercarlos ahí más que documental. Pero fíjense bien que aquí volvemos a retomar esta idea de la memoria y de lo escrito. Por eso es muy importante que escriban. Escriban, llenen sus tareas, aunque se equivoquen, aunque yo les ponga 4, aunque yo se las regresen, porque solo así van a avanzar. La investigación experimental casi nosotros no la tomamos ahora, ¿verdad? Pero eso puede ser una cuestión de maestría, más que de... Ahora vamos a ver rápidamente las fichas, porque me preguntaban por ahí sobre la paráfrasis y sobre eso. Bueno, las fichas, esta es una ficha de comentario porque aquí tenemos primero la cita, ¿sí? Y luego aquí tenemos el comentario, que ya se ve que el alumno para dónde lo va a utilizar, en qué parte de su trabajo. Y aquí está ya aquí está ya la cita. Beitelma Andrés y Mauricio Duce. Aquí hay un punto que no debe de estar, es un error, ¿sí? Acuérdense, autor, título, pie de imprenta, es el básico. Pie de imprenta es año, lugar, editorial, año y lugar, ¿sí? Y como es una cita, como es una ficha de trabajo, debe anotarse la página, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver otra de comentario. Y váyanse a la parte en amarillo que he puesto aquí y ahora me dicen quién me quiere comentar qué pasa con esta ficha. ¿Qué pasa? ¿Nadie se da cuenta? Que acabo de decir. Autor, título, pie de imprenta. ¿Alguien? Está mal, ¿no, Miss? Claro que está mal. ¿Eres Karen? Cindy. Cindy, querida. Está mal. Qué bueno que es. ¿Por qué está mal, Cindy? Porque está primero, bueno, eso sí está bien, el autor, luego está el título y luego otra vez está otro de los autores que debe de ir al principio, antes del título. O que no sabemos, porque aquí no sabemos ni cuál es el nombre del libro, ¿verdad? No sabemos, porque el que lo haya puesto entre comillas significa que es una parte del libro, que es un capítulo del libro, pero no es el título del libro. Porque el título del libro, ¿cómo se distingue en el mundo entero? Porque va, el título del libro, ¿en qué va, Cintia? En cursivas. En cursivas, claro, sí. El capítulo del libro sí se cita así. Entonces, esto está mal. Pero bueno, vamos a ver, aquí empieza la cita. Y aquí está el comentario. Esa parte sí está bien, esto no. Pero nos da idea. Aquí otra vez, ¿qué pasó? Aquí está, otra vez. ¿Qué le pasa al alumno o a la alumna? Bueno, es un alumno. ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? Para empezar, no está el título del libro, no está en cursivas. Hace falta el año en el que se publicó el libro y el lugar donde se publicó, bueno, donde se fue la edición. Claro, claro.
Como esta es una ficha de trabajo, él me va a decir, ay, maestra, es que yo tengo el libro allí, en cualquier momento voy y lo veo. Ok, sí, pero bueno, ¿qué tal que te agarra por ahí cuando te vayas a la Corte Iberoamericana de Derecho, de Derechos Humanos y te vayas a vivir a La Paz, Bolivia, no te vas a llevar tu libro, ¿no? Entonces, siempre tener el cuidado de ponerlo bien. Además, aquí yo no sé, Eduardo... No, es Novoa Monreal Eduardo, yo no sé si el punto debe ir aquí acá, ya no sé si es Eduardo, porque es Eduardo Novoa Monreal o cómo es el nombre, ¿sí? Los tiene todo alterado. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí está otra también que nos falta, ¿qué? Aquí en esta noción del derecho del proceso, otro, miren, otro, ¿sí? Otro que le falta, como ven, que lo escribe muy rapidito, ¿sí? Entonces, de Yuri Deliac, Pacis Libri 13, que me está diciendo que lee en italiano o qué, ¿sí? Y aquí pues, no me dice el lugar, no me dice el editorial. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado a la hora de citar, ¿sí? Esto sí se vale, Constitución Política de los... Ok, perfecto, porque aquí están los artículos. Ya estamos viendo otro tipo de ficha que ya es la ficha de resumen, ¿verdad? Interpretación de las leyes. Aquí otra vez nos falta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, vamos a ver que suponemos que es la nuestra, ¿no? Y luego vamos a ver las fichas de resumen. Se capta la idea principal. Otra vez tenemos problemas, ¿sí? ¿Cómo vamos a reproducir esto? Como la ciencia es un trabajo entre pares, así se llama, entre pares. Entonces, cualquier científico que lea mi trabajo va a poder reconstruir y encontrar la evidencia y encontrar los ejemplos. Por eso es importante que yo cite correctamente, ¿sí? Para que cualquiera en el mundo entero pueda verificar, comprobar que lo que yo hice está bien, ¿sí? Entonces, aquí está otra idea. No se nos olvide poner siempre los libros en cursiva y el capítulo del libro o el capítulo de la revista o del periódico va entre comillas y el nombre del periódico, el nombre del libro es el que va en cursivas, ¿sí? Entonces, aquí ya les estoy diciendo, por ejemplo, aquí pues no sabemos dónde es, cuál es la fuente, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la fuente, ¿sí? Y cómo lo va a poder citar. Ay, me van a decir, es que antes ya lo citó. Bueno, pues como está hecho así, nomás copien y peguen, ahí sí, de su bibliografía de trabajo. Aquí están las fichas de cita total, las causas de la esclavitud, ¿verdad? El derecho romano de la Oxford University Press. Aquí no me dice cuál es, si es la de Estados Unidos o la de Canadá, o la de Inglaterra, en fin, ¿no? Y tampoco en dónde se editó, si eso es de Chile o si es de México, también eso es importante, ¿sí? Por favor, tomen en cuenta esto cuando estén haciendo sus fichas, ¿sí? Aquí, ¿por qué nos falta siempre? Acuérdense, autor, título, pie de imprenta, ¿sí? Pie de imprenta, lugar, fecha y editorial, porque no es lo mismo la editorial Hazme Reír que Alegatos de la UAM, o que la editorial de la UAM, o que la editorial del CIDE o de algún otro lugar, ¿sí? O de McGraw-Hill. Entonces también eso también eso se ve. ¿Ok? ¿Jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Comentarios, dudas, ya este fin de semana tienen que entregar sus fichas.